anhela. Él nos desea, dice la palabra. Entonces, ¿se acuerdan cuando vino? Bueno, no se acordarán, pero habrán leído. Cuando vino en el monte Sinaí a traer las leyes, traer, ¿verdad?, a tener un encuentro con su pueblo. La palabra dice que era algo espectacular cuando el Señor descendió. Dice la palabra que había una bocina que sonaba, que había humo, que había una voz que amonestaba desde el cielo, que producía temor, hasta cierto punto como un terror, un temor reverente, porque Dios estaba ahí. Así dice un corito: Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. De tal manera que el mismo Moisés, que era una persona que estaba acostumbrada a la voz de Dios, mismo Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Qué impresionante era el encuentro de Dios con su pueblo. Ahora, el pueblo que estaba a las faldas del, iba a decir volcán, pero era menos que un volcán, era el monte Sinaí. El pueblo que estaba a las faldas del monte le dijeron a Moisés: escucha tú lo que Dios te diga, después dinos ese mensaje a nosotros y nosotros obedeceremos. Porque la gente a veces no quiere comprometerse. Es más fácil que los líderes, que alguien más te diga qué es lo que tienes que hacer y tú simplemente estás en la periferia, ¿verdad? Un poco apartado, pero siguiendo como de lejos. Pero Dios les tomó la palabra. Y Dios dijo en Deuteronomio 5:29, pueden buscarlo conmigo, Deuteronomio 5:29. Es increíble, ¿no?, que Dios pueda plasmar aún esta palabra, así como la traducen la Nueva Versión Internacional. Habría que ver cómo lo traduce la Reina Valera. A Deuteronomio 5:29. En mi traducción dice: ojalá su corazón esté siempre dispuesto. Como que Dios dice: ojalá que eso que están diciendo, que quieren que yo descienda, que yo les hable, ojalá tengan una voluntad dispuesta. Como decían el salmista: pronto está mi corazón, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto a ti. Vamos a ver si podemos tener ahí en la vista, en la pantalla, Deuteronomio 5:29. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que cumplamos sus mandamientos? Que temiesen, dice, guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Vamos a ver si me ayudan a leer, porque estoy nervioso aquí. Para que a ellos y a sus hijos, yo puedo agregar para sus nietos y a su descendencia, les fuese bien para siempre. O sea que Dios no tiene estos mandamientos, no tiene esta voluntad para empequeñecerte, para empobrecerte, para que te vaya mal. Todo lo contrario, para que te vaya bien. Pues Dios nuestro Padre, ¿a qué padre le gusta que a tu hijo le vaya mal? No, uno quiere que prosperen, que se multipliquen, que vivan, que sean aumentados. Y ese es el corazón de Dios. Entonces, en primer lugar, dice: cumple los mandamientos de Dios. Deuteronomio 8:1. En primer lugar, para que te vaya bien o para que vivas. Esa palabra vivir en la Biblia es más que solo respirar. Es disfrutar a Dios. Es tener paz. Es tener la bondad de Dios. Es más entonces
que solo estar una vida, valga la redundancia así, biológica, solo respirando. No, tiene que ver con vivir para Dios, con tener calidad espiritual, con calidad de vida espiritual para Dios. Entonces, él también decía, para que les vaya bien. Y después en Éxodo, capítulo 1, versículo 6, se sabe que el Pentateuco lo escribió Moisés, los primeros libros de la Biblia. Y Moisés, cuando fue a escribir Éxodo, capítulo 1, versículo 7, quiere describir cuál es la condición de los israelitas que han nacido como pueblo en Egipto. Él quiere plasmar con una frase cuál es su condición. Versículo 7. Y los hijos de Israel, mire estos verbos, cómo los usa Moisés, cómo los usa la palabra del Señor. Los hijos de Israel, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Fructificaron. ¿Qué imagen le viene a su mente cuando habla de fructificar? De producir fruto, de un árbol lleno de, no solo de flores, sino de frutos. Qué lindo es ver un árbol lleno de frutos, ¿no? Es una delicia a la vista. Pero no solamente fructificaron, sino que ¿qué más? Se multiplicaron. O sea, había como una gracia especial en ellos, que nacían niños y más niños. Y era una bendición ver cómo el pueblo florecía. Se sabe que en Puerto Rico hay cierta crisis de que Puerto Rico se está poniendo viejo, la población de Puerto Rico, porque los muchachos que se van graduando de la universidad, ya que están en esa etapa de producir, están en esa etapa, ¿verdad?, de ser útiles a la sociedad, pues se van para los Estados Unidos. Y tenemos ese problema de que Puerto Rico se está envejeciendo, o sea, están naciendo menos niños. Ese no era el problema con los hijos de Israel. Ellos fructificaban, ellos crecían, ellos florecían en medio de Egipto. Y además de que ya se multiplicaron, dice que fueron aumentados. Básicamente todos son como que frases, son expresiones, son verbos que expresan cómo el pueblo del Señor tenía una gracia especial allá no en el desierto todavía, en el lugar donde nacieron, en Gosén, en Egipto. Y se fueron fortalecidos en extremo. Como que a Moisés le cuesta encontrar los términos adecuados para describir la bendición que tenía esta gente en Egipto, en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Ahora, ¿cuántos creen que ese Dios de los hijos de Israel es nuestro Dios? De hecho, eso solo era un cumplimiento de lo que ya Dios le había dicho a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Una tierra, ¿verdad? Como dice en Éxodo y en Deuteronomio, que fluye leche y miel. Pero Moisés le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente habrá una nación, sino que dice, habrá conjunto de naciones. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Pues la palabra dice que nosotros también tenemos la promesa de Abraham. Tenemos la bendición de Abraham. Así que si hay un versículo que usted puede subrayar, es Éxodo 1:7, donde dice que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Amén. Amén. Vamos a ir a Éxodo 1:9. Cuando hablamos de multiplicación,
¿verdad? En cualquier etapa de nuestra vida, o fructificar o aumentar. Pensamos nosotros que es un proceso fluido, que no habrán obstáculos, que no habrán situaciones adversas. Sin embargo, sí las hay. La buena noticia es que aunque hayan situaciones adversas, si Dios está con uno, uno puede fructificar aún en el desierto. Amén. Versículo 9 dice, ¿verdad? Los hijos de Israel ya están en esta condición de multiplicación en Egipto. Y entonces Faraón y su pueblo se empezaron a sentir nerviosos. Porque cuando uno es fructífero, cuando uno está conectado con Dios, cuando uno tiene la bendición de Dios, el diablo, sus ángeles, sus secuaces vienen a obstaculizar el progreso de la obra de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que pasó en este caso. Dice el versículo 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo puede ser que una nación que tiene siglos, una nación que tiene progreso, que tiene cultura, que tiene educación, una nación como Egipto, que era un imperio, cómo puede ser una nación tan poderosa, ahora están con miedo por un grupo de nómadas que empezaron con unas cuantas cabras y unas cuantas ovejas y ahora se están quedando con el canto, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Un grupo de esclavos que estaban para servirle a los egipcios. Ahora Faraón, su ejército, Faraón y su gente, Faraón y su corte, Faraón y su progreso ahora tienen miedo de los hijos de Israel. Pero era que los hijos de Israel tenían el favor de Dios, tenían la gracia del Señor, que los hacía fructíferos, y nosotros podemos ser fructíferos aún enfrente de la adversidad. Entonces dijeron, versículo 11 de Éxodo 1, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los aquí en mi versión dice, bueno, la Reina Valera dice, que los molestaran, que los oprimieran, que los humillaran, que hablaran mal de ellos. Quiere decir que nuestra ruta hacia la tierra prometida va a tener sus obstáculos. Y vas a tener tus críticas. Y vas a tener personas que te van a querer pisotear. Pero en el nombre de Jesús, crece. En medio de la adversidad, florece en medio de la adversidad. Dice que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¡Qué bendición! Este germen cristiano, este germen de Dios, entre más lo oprimen, más florece, más crece. Mire, mi querido hermano, si usted está en Dios, mientras más te opriman, más te multiplican, más te multiplicas, más creces, más favor, más gracia sobre tu vida. Dice, más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso los imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Qué bendición es tener la gracia de Dios, de estar conectado, de estar fundamentado, de estar, ¿verdad?, arraigado en Dios, que no importa lo que el enemigo quiera hacer, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Qué bendición, qué bendición, qué bendición. Este germen podríamos decir este germen, ¿no?, esta semilla de abundancia, de bendición, de multiplicación, de fructificación, está en la iglesia. En la iglesia que nació en el Pentecostés. Esos primeros cristianos los amenazaban, los perseguían, los oprimían, los azotaban, los apedreaban, los mataban y ellos continuaban. Tanto así que uno de los primeros
diácono, ¿verdad? Esteban, la palabra dice que lo lapidaron, lo mataron a pedradas, y aún el mismo Pablo consentía en la muerte de Esteban. Pero este hombre sin odio, este hombre lleno de la gracia del Señor, lleno de la presencia del Señor, dice que alzó sus ojos y vio a Jesús y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice que así entregó su espíritu al Señor. Y la palabra dice que hubo persecución desde el principio de la iglesia. Quiere decir que la iglesia nunca va a ser muy bien vista por el mundo, porque es contracultura. La iglesia irá en contra de lo que dice la cultura, así que no estemos buscando un momento en el cual la sociedad nos felicite por las cosas buenas que hagamos. Estemos dispuestos a ir en contra de la corriente, porque solo los peces vivos nadan en contra de la corriente. Los peces muertos se los lleva la corriente. Como dice aquel gran dicho: camarón que se duerme, aullar aprende, hubiera dicho Chespirito, pero bueno, ustedes nacieron en otra época. Ok. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra en Hechos 8:4 que hubo una persecución grande, una investigación del Estado. Todo el que sea creyente, todo el que diga seguir a Jesús, hay que oprimirlo, hay que azotarlo, hay que perseguirlo, hay que desaparecer esta pequeña secta para que no se multiplique. Bueno, y le empezaban a matarlo, mataron a Jacobo, mataron a Esteban, arrastraban a gente, lo golpeaban, como digo, los azotaban y hacían de todo para poder parar la predicación de la palabra. Pero mire qué pasaba con ellos. Hechos capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Iban siendo perseguidos y las fuerzas de Roma detrás de ellos, tratando de paralizarlos, y ellos predicando a Jesús. Amén. Y ellos diciéndole: por la sangre de Cristo. Y ellos diciendo: conviértanse. Y ellos diciendo: Jesús resucitó. Y ellos diciendo: César no es Dios, sino que Jesús es Dios. ¡Qué bendición! Pues esta semilla de crecimiento, esta semilla de multiplicación, no solamente estaba en Éxodo, sino que se va mutando, ¿verdad? Y estuvo en los primeros creyentes. Y seguramente esa semilla de crecimiento está en nosotros. Hay que seguir soñando con que Dios nos multiplica, con que Dios nos aumenta, con que Dios nos hace crecer. Dice que iban predicando la palabra. Versículo 5 dice: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le anunciaba al Mesías, o sea, al Cristo. Y al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba. ¿Sabe que hay cosas que no se pueden esconder? No se puede tapar el sol con un dedo, decimos. Y esas señales milagrosas eran irrefutables. La gente enferma se sanaba, ¿verdad? Y dice que milagrosas que realizaba. Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje, porque el mensaje iba acompañado con señales, con milagros, y se creaba una revuelta en la ciudad. Quiere decir que en vez de paralizar el mensaje, era como echarle gasolina al fuego. Por eso es que el corito dice: échale leña al fuego, ¿verdad? Ustedes que son pentecostales, ¿verdad? Échale leña al fuego. No se saben eso. Échale leña, échale leña. Yo cantando soy, ¿verdad? Sí. Mucha gente se reunía, dice, y prestaban atención a su mensaje. A veces la gente no presta atención
Porque nuestro mensaje quizás carece de unción, de gracia, de presencia. El versículo 7. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos. O sea que este hombre estaba causando una revolución en medio de la ciudad. Gente escuchaba, gente se sanaba. Quizás milagros de provisión, milagros de liberación. Estaba sucediendo de todo en ese lugar. Y los cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría por una ciudad deprimida. Era una ciudad sin esperanza. Pero una ciudad donde se predica el mensaje de Dios es una ciudad con visión, con posibilidades, con alegría, ¿verdad? Una ciudad que se transforma, una familia que se transforma, porque el Evangelio trae progreso, el Evangelio trae visión, el Evangelio trae esperanza. Por eso entonces nadie podía parar este movimiento que había nacido. Entonces vamos a volver a Génesis, o más bien vamos a ir a Génesis, capítulo 49. Entonces nosotros queremos mantener ese espíritu de crecimiento, de florecimiento, de fructificación, de multiplicación, de ser aumentados en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Ahora, dígame un par de personajes bíblicos que más sufrieron en toda la Biblia. Dígame dos. Job, me dijeron, ¿quién más? Jesús, claro. Dime otro. José. Estamos bien, estamos bien. Para mí, obviamente, yo los tenía, por eso yo pregunté y es así. José, un hombre que sufrió rechazo, lo metieron preso, lo vendieron, lo dieron por muerto. ¿Cuánto hicieron a José? Ahora había una profecía acerca de su vida, acerca de su descendencia. Génesis 49, 22. Aquí en esta versión dice, José es un retoño fértil. Un retoño, ¿no? Es como una ramita así que surge. Un retoño fértil. Después dice, fértil retoño junto al agua. Ese era el secreto, yo creo, de José. Florecer y crecer. Un retoño fértil junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Para mí eso es como una enredadera, así, una vid, una rama de una parrita, podríamos decir, de uvas, que trepa sobre el muro, por el muro. No es una rama que se está cayendo, trepa sobre el muro. Mira, a veces nos toca subir, nos toca sobresalir, nos toca sufrir. Y a José le tocó sufrir, pero daba fruto porque crecía, porque subía sobre la pared. Si te ha tocado difícil, no te desanimes. Ahí tú puedes fructificar. Puede ser rama fructífera, eso se dice en la otra versión. Porque solo aquellas personas o aquellas cosas que fructifican se le tiran piedras. Quizás usted para bajar un mango, pues tiene que tirarle piedras, tiene que agarrar un gancho y tratar de alar el fruto. Pues quizás a veces cuando fructificamos, también nos toca que nos tiren piedras. Quiere decir que si no sirvieras, si no fructificaras, si no tuvieras potencial, nadie te tiraría piedra.
Pero el hecho de que tienes obstáculos, que tienes problemas, que tienes pruebas, es una evidencia de que eres una persona fructífera, que tienes la simiente de Dios, que tienes ese germen de Dios, que crece, que crece, que crece a pesar de la adversidad. Dice el versículo 24, pero su arco se mantuvo firme, el arco de José, porque sus brazos son fuertes. ¿Por qué sus brazos son fuertes? Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que podemos fructificar aún después de muertos. ¿Sabe qué? Porque nosotros no morimos cuando nos vamos de esta tierra. Seguimos fructificando. Hay tanta gente como Billy Graham que todavía están por ahí bendiciendo gente después que se fueron. Estaba pensando en un teólogo, se llama Tim Keller, que murió de cáncer hace un par de meses. Sus libros continúan, sus estudios continúan, sus escritos, sus mensajes, su aportación a la iglesia continúa. Y nosotros también podemos seguir siendo fructíferos hasta que nos vayamos. Así que, mi querido hermano, no es tiempo de desconectarte, de pensar que eres estéril, de pensar que eres un retoño estéril, sino más bien es tiempo de decir: soy una rama fructífera, soy un retoño fértil, como dice la palabra. Así que no importa lo que te ha tocado vivir, métete, conéctate con la voluntad de Dios, y eso te va a hacer producir vida. Como dijo Dios, Dios quiere que nosotros vivamos bien, que nosotros nos multipliquemos y que también poseamos la tierra. Les compartí hoy las dos primeras palabras. Cuando regrese, si me invitan, pues les comparto la otra. Amén. Así que vamos a estar en pie, vamos a darle gracias al Señor, porque somos rama fructífera. Amén. Porque Dios quiere que cumpla sus mandamientos, no para empobrecer tu vida, no para menguar tu vida, sino todo lo contrario, para potenciarte, porque sabe que tienes un potencial. Potencial es una capacidad que existe, ¿verdad? En potencial, que todavía no se ha manifestado, que está ahí, que tiene la capacidad de surgir, de florecer. Y todos nosotros tenemos potencial. Amén. Y todos nosotros vivimos y nos multiplicamos, y todos nosotros estamos ahí para poseer la tierra que Él nos dio. Hay una canción que cantaban allá en los 90, decía: Dios no nos trajo hasta aquí. Hermano con la guitarra, ayuda. ¿Dónde está el músico aquí? El músico es estrella. El hombre le da bien a la batería y demos un menor ahí, un la menor, una cosa así. Vamos a ver si, como aquí me dejan cantar, pues ustedes, pobrecitos, no tienen opciones, ¿no? Me van a tener que escuchar. Vamos a cantar, vengan los cantantes, ayúdenme. Dios no nos trajo a... ya me desafiné. Así, es lo único que me sé. Y tampoco me la sé completa, yo voy a cantar ahí una tonada, la menor, una cosa así, o mi menor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentrarán
Muchas gracias. Vamos a darle gracias al Señor, porque ciertamente Dios no nos trajo aquí para volver atrás, ni para quedarnos estancados aquí. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Tú sabes la promesa que Dios te dio. Tú sabes el potencial que Dios te dio. Tú sabes la vida que Dios te dio. Así que en el nombre de Jesús, florece, sube el muro, sé fructífero. Vamos a dar gracias al Señor por su presencia. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por el liderazgo. Gracias por los caballeros, por las damas, por los jóvenes. Gracias, Señor, por el potencial, por esta semilla que está plantada aquí, que tiene ese germen de crecer, de ser multiplicada, de ser aumentada. Señor, te doy gracias por esos hogares, esas casas que quizás han sufrido pérdida, quizás han sufrido situaciones, pero en el nombre de Jesús te damos gracias porque fiel eres. Tú que comenzaste la obra la terminarás hasta el día de Jesucristo. Damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Se va de viaje. Vamos todos a orar para que disfrute, para que Dios lo use, para que estés alegre y venga renovado. Amén. ¿Cuál es el nombre? Pablo Méndez. Padre, gracias por Pablo. Gracias, Señor, lo enviamos con tu bendición. Pedimos que tú lo acompañes donde quiera que vaya. Como dice tu palabra, que tú bendigas su salida y su entrada. Que tú envíes sus ángeles y envíes tu espíritu que esté alrededor de él, Señor, y haga que tu rostro pueda brillar en él